Auxilio, tengo un jefe tóxico, ¿qué hago? Creo que esta es una de las consultas que más recibo en los entornos de trabajo, en los equipos, también incluso de amistades y familiares, y es cómo gestionar este tipo de situaciones. Así que el día de hoy vamos a estar hablando pues de cómo gestionar el liderazgo tóxico en las organizaciones. En primer lugar, hay un breve disclaimer aquí. Cuando estamos hablando de toxicidad, primero, las personas en sí no son tóxicas. Lo que resulta tóxico es el vínculo que creamos con esa persona. Por lo tanto, una persona puede resultar y tener un impacto tóxico en ti, pero a lo mejor en otra persona no lo tiene. Entonces creo que esto es muy importante que lo tengamos en consideración. Es decir, aquí hay un componente de percepción y cómo esos comportamientos, actitudes que tiene la otra persona te hacen sentir a ti. Y de hecho, una de las conclusiones a las que llegaremos es que vamos a tener que poner mucho foco en nosotros. Bien, y luego otro disclaimer es que cuando estamos hablando de toxicidad, estamos hablando de comportamientos, por ejemplo, un jefe que es muy manipulador, un jefe que a lo mejor te transmite demasiada ansiedad o tiene demasiada presión sobre ti. Es decir, estamos hablando dentro de los límites de comportamientos que, bueno, tal vez no son los más saludables, pero no caen tampoco en ser ilegales, ni abusivos, ni agresivos. Eso requiere otro tipo de tratamiento y no es el que vamos a estar teniendo en el vídeo de hoy. Ahora sí, vamos a ponernos entonces manos a la obra. ¿Qué hacer, no? O sea, tengo un líder tóxico, me estoy sintiendo mal. Sabemos que cuando estamos en este tipo de dinámicas, nuestra energía baja, drena. Y claro, y no siempre es sencillo de gestionar. Y cuando le preguntamos a alguien algún consejo, recibimos consejos como, habla con recursos humanos. ¿De verdad? O sea, recursos humanos no va a poder hacer nada por ti. A menos que a lo mejor se haya un caso sistemático con otras personas, etcétera, puede estar bastante difícil que lo cambien de puesto. Otros consejos a veces que recibimos es tipo, bueno, cambia tú de trabajo, ¿no? Como si fuera tan fácil. Otro tipo de consejos a veces nos dicen, bueno, ignóralo. Sabemos que cuando estamos en este tipo de dinámicas es muy difícil de ignorarlo, porque de hecho este tipo de dinámicas habla de algo que nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos, ¿no? Pero eso no funciona así, como bueno, no le voy a hacer caso. Entre otra serie de consejos que no terminan, digamos, de funcionar o de ayudarnos realmente a gestionar este tipo de dinámicas. Así que vamos a dividir esto en dos grandes bloques de consejos, algunos orientados hacia nuestro trabajo interior, hacia nuestro ser, y otros hacia nuestro hacer. Vamos a ver, primero vamos con nuestro ser. El primer ejercicio que vamos a hacer se llama el espejo. Ahora, cuando una persona nos hace sentir de determinada manera y detona nuestras inseguridades, preocupaciones y nos hace sentir ansiosa, drenada, angustiada, etc., hay algo que tenemos que aprender de esta situación. Y esto es fundamental que lo entendamos. ¿Qué puedes hacer de una manera muy práctica? Escribe una lista con las cosas concretas, sean actitudes, comportamientos, que te incomodan de ese líder. ¿Ok? Y lo escribes en primera persona. Por ejemplo, me hace sentir incómodo que, o me duele cuando, lo que fuera. Esta lista nadie la va a ver, hazla simplemente para ti. Pero sí sé específico con cuáles son esos comportamientos o situaciones que te son incómodas. En segundo lugar, y esta parte es la más incómoda del ejercicio, pero está bien pensar qué parte de mí hace esto también. No necesariamente en el trabajo, pero a lo mejor en otro tipo de entornos o con tu relación contigo mismo. Por ejemplo, me molesta que mi jefe me mete demasiada presión. Ahora vamos a reencuadrar esa frase con algo como, me molesta como yo mismo meto presión. Puede ser que en algún ámbito de tu vida, por ejemplo, familiar, personal, metas mucha presión a la gente, o a lo mejor descubres que tú a ti mismo también tienes ese tipo de trato. O sea, aquí vamos a llevar con este espejo, digamos, más que de enfocarnos simplemente en señalar a la otra persona, vamos a identificar cuáles son esos comportamientos concretos, cómo nos hacen sentir y sobre todo reflexionar si hay algo que nosotros estemos realmente replicando, siendo espejo, digamos, de esa situación. Oye, es que me molesta mucho el tono de voz con el que me habla esta persona. Oye, ¿y con qué tono de voz te hablas a ti mismo, por ejemplo? O sea, es este tipo de reflexión la que nos tenemos que hacer.
De nuevo, no necesariamente será algo directamente que tú hagas igual en el trabajo, sino que puede ser que lo apliques en cualquier otro ámbito de tu vida. Y de nuevo, porque esto nos va a llevar a pensar en nosotros. Cuando estamos lidiando con un jefe tóxico, es que de nada nos va a servir llevarle energía a la otra persona. Eso es darle más peso al otro. Tenemos que ver por qué nos afecta concretamente ese comportamiento. En segundo lugar, vamos a intentar aquí sí separar lo que es de esa persona de lo que es tuyo. Y esto no es ignorar. Separar tiene que ver con hacer un esfuerzo consciente de decir, ok, esos comportamientos que está teniendo X tienen que ver más con esa persona que contigo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene mucha ira y se expresa de determinada manera, eso habla del proceso que tiene esa persona consigo mismo. Eso no habla de ti. Habla de ti, es cómo a ti te hace sentir eso. Entonces está muy bien empezar a separar y decir, ok, esa persona se comporta de determinada manera o hace ciertas cosas y eso le pertenece a esa persona. Y a mí lo que me pertenece son mis comportamientos, mis actitudes, mis creencias y mis interpretaciones que tengo sobre ello. De nuevo, sé que no resulta nada fácil, pero es parte del ejercicio para, digamos, sanar y trabajar esto de raíz. Porque de nuevo nada nos sirve llegar todos los días y hablar con nuestra pareja y decirle, uff, qué tóxico es. Así esto no se va a resolver. Aparte que si no lo resolvemos y no lo trabajamos, usualmente tendremos entonces otro jefe u otra persona que tendrá de nuevo el mismo patrón de comportamiento que otra vez vendrá, digamos, a ser un maestro para nosotros. Como otro punto que vamos a hacer es que vamos a revisar internamente cuáles son las heridas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que un comportamiento a una persona le puede dar absolutamente igual y a ti te puede hacer sentir la peor persona del mundo. Eso significa que te están detonando una herida. Esa herida puede ser inconsciente, puede ser una herida de infancia, puede ser algún tipo de herida, a lo mejor ya estás trabajando en ella activamente. Por ejemplo, puede ser una herida de abandono, puede ser una herida de pensar que no eres suficiente. Aquí hay un montón de creencias y de emociones que están detrás de esto. Entonces pensemos que este tipo de personas lo que hacen realmente es como meter el dedo en la llaga. Entonces uno tiene su herida, pero es como si vienen y te la remueven constantemente, ¿no? Y hay personas simplemente que están heridas, digamos, por otra parte. Así que aquí vale cualquier tipo de terapia, trabajo en profundidad que queramos hacer con nosotros mismos, introspección, reflexión, meditar, hablar con tus amigos de las cosas que has descubierto de ti, todo lo que te ayuda a descubrir qué es lo que te duele, de dónde viene esa herida. Porque por algo esta persona, en parte, está presente en tu vida. Así que aparte es un momento muy bueno como para hacernos conscientes y justamente sanarla. Como vemos, estas son como dinámicas muy, muy enfocadas dentro del ser, ¿no? Lo que creo que resulta bastante valioso de nuevo porque estamos llevando la responsabilidad hacia nosotros más que hacia otras personas. Luego, como último punto aquí, punto número 4, tenemos esa reflexión de ¿y yo qué estoy haciendo aquí que permito que esto pase? Recordemos lo que decíamos al principio, la toxicidad no es algo como esta persona es tóxica y ya está. Es un tema de vínculo. Por tanto, hay una parte nuestra que está permitiendo que eso ocurra. Oye, es que mi jefe me pide demasiadas cosas y es súper exigente y me está drenando todo lo que me pide. A lo mejor una parte tuya tiene que aprender a decir más que no y a poner sanos límites. Pero mientras eso no se hace, la otra persona continúa teniendo el comportamiento. Porque de nuevo esto es un tema de dinámica. Así que siempre hay una parte nuestra que está permitiendo que el vínculo sea tóxico. Sé que no es lo más lindo de escuchar, quisiéramos que no fuera así, es mucho más fácil decir, bueno, fulanito es tóxico y ya. Pero no, de verdad, hay algo nuestro que está trayendo y de cierta manera incentiva que ocurra ese comportamiento o esa actitud hacia nosotros. ¿Ok? Entonces,
Aquí lo que vamos a hacer es simplemente, aquí como vemos, hay mucha reflexión, introspección, de ver dentro de nosotros mismos qué es lo que está pasando. Ahora vamos con otro tipo de tips, digamos, mucho más prácticos, enfocados en el hacer, porque aquí despertamos sabiendo que trabajando nuestro ser, pero también trabajando nuestro hacer con tips muy, muy, muy prácticos y concretos que podemos hacer. Primero, hablamos del decir que no. Aprender a decir que no, hay varias técnicas para hacer esto. Tenemos que aprender a poner sanos límites, porque cada vez que decimos que no a algo, estamos diciendo que sí a otra cosa. Y decir que no no tiene por qué ser algo irrespetuoso o maleducado en lo absoluto. Puede ser un ejercicio total de respeto, de confianza, de amor propio y, por supuesto, incluso de cuidado del trabajo. Porque esto es algo bien importante para que también el flujo de trabajo, la productividad, los resultados ocurran. Así que esto no solamente mejora lo que es la puesta de límites contigo y esa persona, sino que de verdad también tiene un impacto en la productividad como tal. Así que, y de hecho, de esto hay varias técnicas que podemos aplicar para decir que no de una manera muy asertiva. El no también incluye el decir que sí a las cosas que nos hacen sentir bien. ¿Ok? Entonces hay que también priorizar todas las cosas que nos hacen sentir con vida, tranquilos, estables, desde comer saludablemente, tomar sol, rodearte de personas que te interesen, o sea, todo lo que tenga que ver con bienestar y para ti sea un sí rotundo, eso definitivamente hay que mantenerlo y decirle que no a otro tipo pues, de situaciones que simplemente te están drenando. Y hay que aprender a decir que no, no solamente al jefe, hay que aprender a decir que no a otras cosas también. Y con eso aprender a cuidar nuestra energía. Otro segundo tip muy práctico tiene que ver con aprender a comunicar asertivamente. A veces, de verdad, es un tema que no somos asertivos en cómo estamos expresando nuestros deseos, cómo estamos diciéndole a nuestro jefe, mira, es que simplemente no puedo más. Hay maneras de hacer esto que pueden ser mucho más efectivas. A veces, de verdad, aunque no lo creas, cuando eres asertivo, simplemente la otra persona disminuye ese comportamiento y mejora la dinámica. Y finalmente, el foco en ti, en ti, en ti, en ti. Enfócate en ti, enfócate en tu trabajo, enfócate en los resultados, en hacerlo todo muy bien, como si incluso tuvieras otro jefe, porque hoy tienes esta persona, mañana pudieras tener otra, y trata de llevar la atención hacia otras cosas. Y esto de nuevo no se trata como de, bueno, voy a ignorar a mi jefe ya. O sea, tú sabes que tienes esa situación ahí, respira profundo y pon tu atención hacia las cosas que merecen la pena y merecen tu atención y merecen tu esfuerzo. Y allí vas a sentir una mejora hacia lo que es ese vínculo con esa persona. Me encantaría decirte otras cosas como, bueno, vete del trabajo, cámbialo, pero sabemos que eso de verdad no necesariamente, no siempre es posible. Pero vamos a quedarnos con ese trabajo interior de que sí funciona y quién sabe, a lo mejor mejora el vínculo y es que esto está demostradísimo. Los seres humanos, las organizaciones somos sistémicas. Cuando una parte del sistema cambia, el resto cambia y vas a ver cómo tú haciendo ligeros cambios vas a cambiar esa dinámica que tienes con esa persona. E incluso verás que esa persona ha sido un gran maestro para ti, como llamo yo, como un maestro de vida que viene a enseñarte algo. Y si no lo aprendes con esta persona, va a venir otra persona igual y te va a dar la misma lección. Así que es mejor que tomemos la lección en cuanto antes. Vamos a agradecer la situación y a poner de nuevo a cuidar nuestra energía en las cosas que sí valen la pena y a buscar interiormente pues un poco la causa raíz de lo que está llevando a todo esto.